Richard Avedon está entre ese pequeño grupo de artistas, de fotógrafos que podemos considerar fundamentales. Es un autor de un amplísimo espectro, muy generoso, no solamente por la obra maravillosa que nos dejó, sino también fotográfica, me refiero, sino también por sus escritos, en los que siempre fue clarísimo en expresar sus intenciones, las analogías y sus influencias. Richard Avedon fue, y bueno, obviamente sigue siendo, a pesar de su muerte, un gran maestro. Y este fue el último libro que se editó bajo su supervisión, Mujer en el espejo, Woman in the Mirror, que trata pues uno de sus temas fundamentales, que es el tema de la mujer. El libro fue trabajado por Avedon, las fotografías seleccionadas, la secuencia establecida, junto con Anne Hollander, que es su colaboradora por muchos años y la directora ejecutiva de su fundación. Lamentablemente, Avedon murió pocos meses antes de que el libro se publicara. El libro se publicó en 2005 y Avedon murió súbitamente en el 2004 en Texas, ¿no? El libro inicia con una cita de Avedon, una de mis citas favoritas, de hecho la uso mucho. Dice: solamente puedes llegar más allá de las superficies trabajando con las superficies. Tengo una gran fe en las superficies. Una buena superficie está llena de pistas. Y el tema, digamos, de la superficie, lo superficial, siempre está alrededor de los comentarios sobre los fotógrafos de moda. Lo que pasa es que, y los fotógrafos comerciales en general, Avion fue una cosa completamente diferente. Voy a ir rápido sobre este libro, que es un libro eh, maravilloso por varias razones. Primero, porque es un compendio temático, es decir, es un corte en el que se toca un tema a lo largo de los años y podemos apreciar no solamente una coherencia en el punto de vista del lenguaje, sino también una sensibilidad y un nivel cultural enorme en Richard Avedon. Es muy curioso cómo comienza el libro con esta imagen de Anna Magnani, bueno, maravillosa actriz italiana. Recuerdo muchísimo Roma Città Aperta, Roma Ciudad Abierta, que bueno, nunca la terminé de entender completamente. Un film de los 50 sobre los últimos días de la ocupación nazi en Italia. Y luego esa participación brevísima que tiene en esa película sensacional Fellini's Roma, esa especie como de documental ficcional de Fellini en la que ella aparece brevemente entrando a su casa. Una, y nuevamente vemos en los retratos de Avedon, sobre todo en el caso de las mujeres, eh, un reflejo también de su forma de trabajar, ¿no? De quedarse con los sujetos tiempo, de conversar, de dejar, digamos, que el proceso fluya hasta que finalmente se da una imagen en el que, como él decía en su cita, luego de trabajar sobre las superficies, llegamos a lo que está más allá de la superficie. Dorian Leigh, modelo, esto es una fotografía, una puesta en escena. Fue pionero también en el tema de las puestas en escena al aire libre también. Esto es una fotografía para Dior. Zazie, que es una artista de la calle en Italia, 1946. También en la siguiente imagen está ella. El libro va desde 1946 a 2004. Es tremendo, ¿no? Dorian Leigh, también para Dior. Elise Daniels y Monique. Esta fotografía tiene que ver con los sombreros de Schiaparelli, París también. Dorian Leigh. Y acá vemos una de las características, los rasgos estilísticos que
que Avedon nos brinda, esa trepidancia, ese movimiento, ese dinamismo en algunas de las imágenes. Hablaremos un poco más adelante sobre ella y también de la editora de Harper's Bazaar y de Vogue que trabajó junto con él en la definición de ese estilo. Esta imagen es una de mis imágenes favoritas del libro. Esto es una mujer anónima en Harlem, 1949. No solamente la composición y digamos, la temática que rodea a la mujer, sino la forma en la que en un momento determinado, en un segundo, se aísla todo. Toda esa, digamos, eh, contundencia violenta del ambiente de repente. En un momento determinado hay un contacto visual, hay una sonrisa, digamos, hay una gran expresión de comunicación en este retrato. Es un retrato, pudiésemos decir una perfecta definición de retrato. Dovina, una de sus modelos favoritas en los años 50, principios de los 60, esto es París, sombrero de Balenciaga. Christian Vidal y René, esto es para Dior. En el Trastevere, en Roma, son niños ahí, como se aproximan a la cámara, nuevamente esta sensación, digamos, de dinamismo y movimiento. Elise Daniels, Dorian Lake. Técnicamente impecable esta composición acá en el apartamento de Helena Rubinstein en París. Elise Daniels también en París. Estas son imágenes del 48. Aquí tenemos una de las sesiones más famosas, diríamos que de la historia de la fotografía de moda, hasta la famosa sesión de 1955 en el Cirque du Verre en París para Dior, en el que junto con Dovina genera todo ese concepto de la modelo en el medio, digamos, de un escenario de circo, y termina con dos de las imágenes. Aquí está una quizás más famosa también de la historia, que es el caso Dovina con los elefantes. Hay una de las imágenes con vestido negro, otra con vestido blanco. Esta quizás es la más difundida. Esta imagen también me gusta mucho, de Susie Parker, por varias razones. Entre ellas podemos ver la herencia que él también confiesa tener de Nadar, de la concepción del estudio fotográfico como invernadero, con las entradas de luz natural que podían ser obstruidas para crear los efectos. Esta imagen creo que mucho más sobre el arte, digamos, el taller del fotógrafo, más que sobre el vestido de Dior propiamente dicho. Esta es una imagen del año 56 y tiene también gran influencia de lo que ya había comenzado a hacer Irving Penn en esa dirección también, ¿no? De mostrar la factura, digamos, de las imágenes, el making of junto con las imágenes. Es una manera también de darle, de romper un poco con la irrealidad, pero de alguna forma reforzar también el concepto que se estaba construyendo. Dovina de 1950, una imagen extremadamente clásica. Y la secuencia del libro es muy buena. Aquí estamos, Dovina también con un contraste tremendo entre una primera imagen de maniquí, el estándar de maniquí de los 50, y después a final de esa década, 1958, ya el movimiento, que era parte del planteamiento de Avedon, de que las piezas, en este caso de moda, se veían mucho mejor en movimiento que en forma estática.
parte de las puestas en escena utilizando locaciones de todo tipo. Café de Bellas Artes en París, Folies Bergère también en París, una sesión en la que participa Susie Parker, también de las sesiones más, una de las sesiones más famosas, ¿no? En el Chez Yvon, Café de París, Dovina, el Gran Casino. El espectro, obviamente, de modelos con el que trabajó fue tremendo. Aquí una de las, además de Susie Parker, que ya habíamos visto, una de las más famosas de los años 60, China Machado. Estas puestas en escena son tremendas, no solamente el recrear el ambiente, el dinamismo también, la teatralidad. Él en muchas ocasiones mencionó que la fotografía no tenía tanta relación con el cine como con el teatro. O sea, que el teatro tenía una influencia mucho mayor en la fotografía, por supuesto, desde su perspectiva, que es la perspectiva de una puesta en escena, ¿no? Pero lo entendemos perfectamente aquí. Dorian Leigh, ahí también hay toda una complicidad, ¿no?, con el autor. Y en el exterior, comenzando, estamos hablando aquí del año 56, a explorar digamos, lo que después se conocería como lifestyle, o sea, la moda unida al estilo de vida, ¿no?, que de alguna forma hacía que los modelos fueran más cercanos a las personas normales, entre comillas, y eso también de alguna forma contribuía al éxito comercial de las piezas, ¿no? Famosísima imagen en la Plaza de la Concordia en París, esto es un vestido de Dior. Homenaje a Munkaxi, Munkaxi hizo una imagen también de la modelo en el aire, ¿no? Había un poco más de agua. De hecho, la imagen se llama así, homenaje a Munkaxi. Esto es un abrigo de Carnot, París también, el año 57. Vemos que gran parte del éxito de estas imágenes está, por supuesto, en la concepción, en el concepto, en la realización técnica, pero también en el trabajo en equipo con mujeres, en este caso, modelos que tenían un dominio tremendo de su cuerpo y una concepción muy clara de la pose, ¿no? Ellis Daniels en París también. Otra también de las imágenes en la que comienza a trabajarse el tema del movimiento en el año, igual que el anterior, el año 56. Este es Katharine Hepburn en el año 55. Los headshots también serían uno de los, digamos, las aproximaciones que Avedon trabajó muchísimo. Y en muchos casos, los headshots que seleccionaba eran aquellos en los que el sujeto estaba en medio de la conversación con él, o estaba recitando, o estaba de alguna manera generando ese personaje que quería transmitir. O sea que los retratos, en este caso, estaban como en camino entre lo que él quería capturar y lo que el personaje, que en caso, por ejemplo, de Catherine Henry, estaba completamente consciente de lo que quería transmitir, quería entonces entregarle al fotógrafo. Gran retrato también. Aristócratas, en este caso la vicondesa Jacqueline de Rivet y Raimundo de Lorraine. Este retrato siempre me ha fascinado. Es Marianne Moore. Marianne Moore es poeta norteamericana de la generación, a mi juicio, más importante de la poesía en Norteamérica. Comparte generación con Wallace Stevens, Elizabeth Bishop, Ezra Pound, al cual también Avedon fotografiaría en ese mismo año, a propósito. Aquí pareciera estar en medio de
recitando, ¿no? Aquí está Dovina con las pirámides de Giza. Fabulosa imagen, de hecho. Gloria Vanderbilt, diseñadora. Este es Mariela Agnelli, que era miembro de la aristocracia. Un ejemplo también que a veces uso del estilo, en el año 53, del pose de maniquí. Liz Pringle, modelo, en Jamaica. María Callas, maravillosa, tremenda, épica, diría yo, la soprano más importante de la historia. Quizás no la más dotada, pero sí la más expresiva, sin lugar a dudas. Otro ejemplo de headshot. Lily Hellman, muy conocida como guionista de obras de Broadway. Evelyn Avedon, su esposa, en el año 55. Hay otra imagen de Evelyn Avedon un poco más adelante, años después. Una imagen ya dentro de ese estilo que después dominaría la segunda parte de su carrera, con el fondo blanco, los cortes, el plano medio, etc. La famosísima imagen final de la sesión del año 57 con Marilyn Monroe, no tomada con la cámara que había utilizado para la sesión, sino con una Rolleiflex luego de que terminara la sesión y Marilyn se sentara a un lado y como que se perdieran sus pensamientos. Aquí Chino Machado, nuevamente en esta parodia puesta en escena que Avedon hace. Aquí estos son tres modelos, demuestran la grandísima capacidad que tenía también Avedon en las fotos de grupo, a veces en una imagen o a veces como unas especies como de collage, eran secuencias de imágenes que después, sin estar perfectamente sincronizadas, las unía. Veremos un ejemplo más adelante. Danny Bell, modelo también. Esto es Nueva York ya en los años 60. Dovina, finales de los 50, ya una modelo madura. Muy juguetón esta imagen. Lulu de Falaise, que sería una modelo muy asociada a Yves Saint Laurent. Esta imagen siempre me ha parecido muy simpática. Acá, digamos, tenemos a Susie Parker y este es Coco Chanel, Gabrielle Chanel, Coco Chanel, que de acuerdo a Avedon y a las modelos también era una persona extremadamente difícil de trabajar por lo exigente, por su nivel, sus estándares, altos estándares, y que la hacía muy complicado de trabajar con ella cuando estaba en el set. Entonces siempre he pensado que esta imagen es una especie como de venganza de Avedon. Isaac Dinesen, gran autora, conocida porque una de sus novelas, Out of Africa, África Mía, fue tomada como para generar el guión de esa gran película con Robert Redford y Meryl Streep. Otro headshot fabuloso. Las parodias de los paparazzi, nuevamente puestas en escena, de Avedon. Susie Parker. Un poco en el mismo estilo. En París. Esta era una parodia también muy simpática, la típica escena de la actriz que por la presión sufre una depresión o cae en el alcoholismo, entonces tiene que ir al sanatorio, a un hospital y después sale del hospital. Bueno, un poco las historias que se montaba Avedon. Brigitte Bardot,
Este es otro headshot sensacional. Noten el manejo de estas zonas de alta frecuencia, el cabello, ¿no? Y la trepidancia que ahí se da. Claude y Paloma Picasso, los hijos de Pablo Picasso. Claude, de hecho, con gran parecido a su padre y una mirada, digamos, como perdida, y Paloma mucho más retadora, ¿no? Y mirando a cámara. Penelope Tree, que sería una modelo muy utilizada por Aveon en los 60 y en los 70. Janis Joplin. Este es año 1969. De hecho, ella moriría al año siguiente. Muy joven, 27 años, como saben, de una sobredosis accidental de heroína. Bueno, maravillosa cantante de rock, soul. Delan Luna, esto es para Rabanne, ya estamos acá a finales de los 60. Louis Nevelson, Louis Nevelson, muy conocida por sus esculturas en madera, esculturas oscuras en madera, similar a este collar que vemos un poco en este tono, en esta paleta. Bianca Jagger, posada por algunos años, creo que alrededor de 5 años, de Mick Jagger, actriz de origen nicaragüense. Una de las imágenes más famosas de Tina Turner, sensacional. Ella como cantante, en su expresión, pero sobre todo como performance, ¿no? Como su capacidad histrónica en escena y la forma sensacional en la que se captura aquí en esta imagen. Además también por qué no decirlo, ¿no? Sus fabulosas piernas, ¿no? Lauren Hutton, modelo, esto es en las Bahamas. Y aquí la famosa Twiggy, que sería, digamos, famosa un poco por sus dimensiones y también porque está asociada al inicio y también la difusión de la minifalda, ¿no? En este caso, nuevamente, yo lo que llamamos datos sobre esa. En este caso, además de la trepidancia y el movimiento, tenemos el foco suave. Ingrid Bolton, modelo, pues aquí ya estamos en los 70, comienzo de los 70. Ya ese estilo, digamos, del movimiento para poder mostrar no solamente un mayor dinamismo en la escena, sino también el comportamiento de la pieza estaba establecido dentro de la estética de Aveon. Esto es para húngaro. Y veremos más adelante una imagen sobre la editora no quiero adelantarlo, de Vogue y Harper Bazaar, que trabajaría con él en esto. Verushka. Esta imagen también la utilizo muchísimo como referencia a ese estilo del que estaba hablando. Esta imagen, que es para Cactan, cuando se publicó originalmente, Avedon escribió y colocó cuál había sido su referencia, y estas son las referencias para estas imágenes, son Edward Chile. Verushka, hablando ya de 1967, para Bill Blass. Penelope Tree. Es hermoso este trabajo y tiene también una tremenda, digamos, conexión con el espíritu de finales de los 60, de concepción de movimiento y de alegría y de liberación, y estéticamente una gran influencia también de Lartigue, fotógrafo francés que Avedon también definiría como uno de sus maestros, ¿no?
Penélope Trick. Esta imagen y otra que vemos más adelante me recuerda muchísimo ese famosísimo retrato de Man Ray a la condesa de Casati, ¿no? Por la dificultad, digamos, por llamarlo de alguna manera, del foco, ¿no? Y la manera de mirar. Muriel Rukeyser, que poeta, estamos hablando ya en los 70, muy conectada con las causas sociales, muy pertinente su trabajo en este momento, ha sido muy mencionada en estos meses, en estos 2 años, por de alguna manera el repunte de los movimientos de reivindicación. En el caso de ella, no solamente los derechos civiles y el feminismo, sino también la causa unidas al judaísmo. Y las consecuencias, de alguna manera, de la industrialización en el ciudadano. Penélope Trick, una imagen muy simpática. Esta es parte del trabajo de American West. ¿Se acuerdan, no? Ese trabajo que él hace seleccionando personajes del oeste, un poco para desmitificar o para romper con esa imagen que el este de los Estados Unidos tenía sobre el oeste. Así que el oeste no era solamente lo que salía en la película de John Wayne, sino otra, mucho más rico. Es una chica que trabaja en un carnaval, en una feria. Aquí está nuevamente, estamos hablando de mediados de los 70, en 1975. Esta es Evelyn Avedon, su esposa, en Nueva York. Esta imagen, que es esta máscara de húngaro, también me recuerda a la misma imagen que ya mencioné antes de Man Ray a la marquesa de Casati, ¿no? Este es Penélope Trick en finales de los... Y aquí tenemos finalmente a Polly Mellen. Polly fue editor, bueno, fue primero estilista, pero después editora de moda de Harper's Bazaar y de Vogue. Avedon la consideró la editora más inteligente con la que había trabajado, y ella fue la que no solamente aceptó, sino de alguna manera incentivó a Avedon a que continuara con esa ruptura de los modelos tradicionales de fotografía de maniquí y utilizara el movimiento en las imágenes. Ella también es responsable de muchas de las imágenes más interesantes y controversiales de Helmut Newton, tanto para Harper's Bazaar como para Vogue. Stephanie Zimmer, años de colaboración con Avedon, esta imagen del 92, en una imagen que en su momento fue muy polémica. Gran modelo. Y veremos, digamos, una imagen que es como un remake de esta imagen 4 años después, cuando Stephanie Seymour estaba embarazada. Parte también de American West. Annette González y su hermana son ama de casa y secretaria. Esto es, como dije, parte de American West. Ellas están en New Mexico. Otra personaje de American West es Patricia Wilde, que era ama de casa. La estética de American West es muy clara, es en plano medio, un fondo blanco que no es en estudio. Todas estas imágenes son tomadas al aire libre. Esto está construido con un papel o con una tela. Se utiliza días nublados o se tapa, digamos, con difusores el directo para crear esta sensación de suavidad. No hay mucho contraste en las imágenes. Es un proyecto sumamente interesante, el de American West. Y aquí tenemos la imagen de Stephanie Seymour, y es muy lúcido no colocarla, o sea, no tener la tentación de colocarlas seguidas en el libro o colocarlas incluso como díptico, sino dejar que la memoria haga su
digamos, juegue su rol. Entonces recordemos aquella imagen y después veamos nuevamente 4 años después a Stephanie Seymour con el mismo traje, de hecho, en otra pose. Esta es Jean Live, que fue la segunda esposa de Robert Frank. Robert Frank, el gran fotógrafo, autor de uno de los libros fundamentales para definir el documentalismo, que es The Americans, que murió en septiembre del año pasado. Me refiero a Robert Frank, ¿no? Murió June Live, tengo entendido que sigue viva. Ella es escultora, ¿no? Gloria González, activista también en Nueva York, otro headshot. Rose Fitzgerald Kennedy, la mamá de John Fitzgerald Kennedy, JFK, en el año mediados de los 70. Renata Adler, que la retrató varias veces, fue gran amiga de él, gran escritora, sobre todo articulista, famosa articulista y editora por un tiempo en el New Yorker. New Yorker, una de las revistas más, que todavía se edita, una de las revistas más importantes. Esta secuencia, un poco de lo que le hablaba, de estas imágenes que después se componían y que la hizo para varios grupos. Una de las más famosas es la secuencia que hizo para The Factory, el grupo de Andy Warhol. En este caso, esto está tomado en Milano y son probablemente en el marco de alguna de estas colecciones, digamos, que antes se hacían estos eventos de esta forma. Y aquí lo que tenemos son editoras y un par de editores de moda, ¿no? En la secuencia, cómo no se encaja completamente, ¿lo ven? ¿No? Aquí está nuevamente Polly Manning. Stephanie Seymour, digamos, quizás llevar al extremo ese esquema del dinamismo y el movimiento. Otros dos editores de moda unidos en esta camisa de fuerza, par de locos, diríamos en nosotros. Fiona Shaw, actriz, gran actriz de teatro, y probablemente los más jóvenes la recordarán porque ella es en Harry Potter, la tía Harry Potter, la tía materna de Harry Potter, Petunia, si la ubican. Marguerite Duras, escritora, gran escritora y directora también de cine. Quizás de las películas que no dirigió ella, pero que escribió el guión, Hiroshima Mon Amour, es película que me costó muchísimos años en entender, pero que cuando finalmente lo logré me dio mucha felicidad. Hiroshima Mon Amour. Aquí tenemos nuevamente a Stephanie Seymour y el diseñador de moda, a Celine Alaya. Erin O'Connor y Lionel Bennett, que era el modelo y el agente de prensa. Muy simpática la escena, como verán. Este es Elton John, y en este libro, que es Mujer frente al espejo, pudiésemos decir que, o alguien pudiera pensar que no es pertinente esta escena de Elton John, pero a mí me parece absolutamente pertinente, no por el tema del travestismo per se, sino por el mostrar su lado femenino, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de mujer frente al espejo. El espejo, en este caso de la fotografía, me parece no solo altamente pertinente, sino totalmente amplio como para y necesario para completar la definición. Sor Manuel, una monja también
este caso de los 90, en los 80 y en los 90, muy relacionada al activismo social. Patti Smith, la verdad es que esta es una de las personas que uno pudiera decir, o mejor no digo nada, porque todo lo que diga se quedará corto, pero bueno, responsable de gran parte del movimiento del punk en Nueva York. Luego en los últimos años se ha convertido en una gran autora. End for Train es un libro sensacional, y además el Just Kids, que es el libro de hace 3, 4 años, quizás un poco más, que cuenta su amistad, gran amistad con Robert Mapplethorpe. Tilda Swinton, una de las actrices más interesantes de las últimas décadas, en una gran imagen, un gran retrato. Tilda es de amplísimo espectro también, ¿no? Desde cine independiente hasta el cine, digamos, comercial. La última participación creo que le vi es en Doctor Strange. Hizo un documental, parte lo dirigió, hizo el guión con John Berger, el gran John Berger, y para, digamos, nosotros los interesados en la fotografía y en el arte visual, John Berger es, digamos, como uno de los patronos, ¿no? Hace un documental con él y una serie como de entrevistas realmente fascinantes. Adorable, la adorable Tilda Swinton. Kate Moss, ya estamos hablando de modelos de los 90. Y esta es una secuencia en color de una parodia que montaría en una zona industrial abandonada de Nueva York, en la memoria de Mr. y Mrs. Comfort, del señor y la señora Comfort. Gran composición, ha sido de gran influencia para muchos de los fotógrafos contemporáneos. Aquí con piezas de ropa de Jean-Paul Gaultier, Romero Gili, Yamamoto. Grandes imágenes. Cuando vemos las imágenes entendemos por qué fotógrafos, digamos, como Maisel o como La Chapelle mencionarían a Beon también como parte de sus influencias. Por eso es que es importante revisar estos trabajos y para poder entender de dónde vienen las cosas. Este es un trabajo del año 95. Y acá tenemos un retrato. Fíjense esta maravilla. Cuidado, no solamente está cómo encaja el rostro con la calavera, sino también este detalle de la mano de la calavera. Aquí tenemos a Natalia Semanova. Esto esto es el año 98. Generaría durante algunos años esta teatralidad en el maquillaje. Volvería también un poco a sus planteamientos originales. Erin O'Connor, una famosísima top model, ya estamos hablando aquí finales de los 90, 2000, año 2000. Esta teatralidad en el maquillaje unido en este caso, las piezas de Calellón. Gran retrato desde todo punto de vista. La iluminación es brutal. Arundhati Roy es una
novelista de origen indio, otro de los headshots impecables de Avedon. Mizuko Ishida, famosa pianista, aquí ya estamos hablando en el 2003. Lorraine Hunt, mezzosoprano, año 2004. Estamos hablando también de una ya de las últimas imágenes de Avedon. El libro cierra con un pequeño ensayo de Ann Hollander. La verdad que no quiero ser demasiado duro, pero el ensayo es un poco flojo. Es una cronología. Lo consigo flojo, la verdad que lo he leído varias veces, lo volví a leer antes de grabar el video y me sigue pareciendo flojo, probablemente también soy un poco injusto, pero quizás porque lo monumental de la obra lo opaca, ¿no? A mi juicio muy bien situado al final y no, digamos, al comienzo, porque no da ninguna dirección de lectura ni aporte desde a mi juicio, desde ninguna perspectiva que nos ayude a la lectura del libro. Entonces al final, digamos, como complemento está famosamente bien colocado ahí. Al menos esa fue una gran decisión. Bueno, Mujer en el espejo, del grandísimo maestro Richard Avedon. Espero que los motive a estudiar su obra, que probablemente ya la han visto, pero para entrar en esas perspectivas no demasiado difundidas sobre la obra de este autor, que en algunos casos lo veo como inabordable, total, completo, este gran maestro.